¿Qué tal? Soy Arata. El 2025 ha llegado y con ello hay importantes teorías en relación al Chapter 4. Así que si nos ponemos a pensar en la mano que menos justicia ha tenido es precisamente la mano roja. Es imposible para Yarnaby haberle hecho daño a Kissy-Missy si ya se encontraba en las cuevas observando a Player con decenas de metros bajo tierra. Para que el gameplay trailer sea un éxito, tiene que tener a estas dos presentes. Finalmente, Doida Dogman es amigable. Pero independientemente de eso, me alegro que a Poppy le hayan dado de su propia medicina, porque te lo tenías bien merecido. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Oh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ostras! Kissy, ¿qué te pasa? ¿Qué es esa cosa? ¿Había alguien a quien amabas aquí? Sí, a dos señoritas. ¡Dientón! Y es que fue totalmente inesperado que su participación solo se limitase a hacer la comida de Doida Dogman como si de una langosta se tratase. Disculpe señorita, ando perdido en este lugar y me preguntaba si usted quisiera ser mi guía en esta hermosa mañana. Para que luego Prototype la dejase tirada en el excusado y arruinando su esfuerzo por ocultar dicha llave. En especial cuando Player se encuentra con Poppy y Kissy-Missy, donde debes presionar un botón para encender las luces, pero que a su vez se ha convertido en la pesadilla constante de muchos celulares. Sus animaciones fueron las mismas que vimos en el juego final, pero hubieron otras como la derecha que no fueron utilizadas. Aquí podemos ver lo bien iluminado que está el juego en su versión actual comparado con su predecesor. Han sido bastante de estos videos que han vuelto a Yarnaby bastante gracioso al observarlo en múltiples acciones sin su melena o llevando tremenda calva. ¡Qué comedia, qué comedia! Vamos a atrapar a Arata. No, pero no me muevas el... Así que Prototype se aprovecha de la bondad de Player con los trabajadores para que volviese a la fábrica y tenderle una trampa. Un parque de diversiones es perfecto para invitarlas a salir. Genial. Genial. Hoy no es mi día. Hoy no es mi día. Vuela alto, Kissy-Missy. Estamos muy orgullosos de ti. No obstante, la culpa se hacía cada vez más grande hasta que ya no lo pudo soportar. Es entonces que Stella decide ayudar al experimento 1006. Cuando Player entraba a Hogar Dulce Hogar, solo se encontraba con un cuarto vacío, pero antes te encontrabas con la estatua de Elliot Ludwig acompañado de Poppy. El segundo aniversario del Chapter 2 tenía los colores que hacían referencia a la prisión del Chapter 4. El éxito está asegurado cuando se consiga a la profesora. Algo que la mayoría de ustedes apenas pueden llegar a comprender. Lo que trato de decir es que todos ustedes son unos idiotas. Solo que Prototype era la versión sin terminar, mientras que Poppy era la versión final. Otra razón podría ser que las versiones móviles sean mucho más complicado en desarrollar, porque debe optimizarse lo mejor posible para que muchos celulares no tengan problemas. Todo esto sucede mientras Doi emerge en lo que parece ser la pantalla de una tablet o dispositivo portátil. Pero al hacer esto mismo en la versión de PC, estas dos desaparecían por arte de magia. ¿A dónde se fueron? Te estarás preguntando. Pues si te fijas muy en el fondo, vas a encontrar cómo ambas están volando por los aires. Mira, otra Baba Shops. ¿Y esa sabes qué pasó? Se quedó encerrada. ¿Por qué? Porque era una malcriada igual que tú. Esto sí me ocurrió en el gameplay, donde había momentos en los que Doi se atascaba o necesitaba acercármele para que siguiese avanzando. Luego probé por mi cuenta y efectivamente sí se atasca teniendo que volver a cargar la partida. Todo comenzó contigo. Perfecto, ahora es el momento. Vaya, Dientón, volviste a caer en la misma trampa 2 veces. Lo más extraño de esta imagen es al momento de subirle el brillo, donde a la derecha encontramos un objeto con forma de estrella amarilla.
Eso sí, todavía puedo atascarme por las esquinas, pero lo estamos controlando bien. Lo que quiere la comunidad son waifus. Ahora le toca el turno a la versión de PC. Wow, cuidado. Voy a tomar mi distancia. Vamos a traerla. Perfecto. Aseguramos nuestra caja y bajamos por ahí mismo. Por lo que es muy posible que el Chapter 5 nos revele el origen de Prototype. Vamos a dejar que esto termine de subir para que puedan observar cómo Poppy y Kissy desaparecen por arte de magia, para que enseguida nuestra amiga dientona se ponga a saludar. Si bien en la versión de PC tenía la intención de atacarnos, se quedaba completamente atascado. Nos demos media vuelta, teniendo así a un pianosaurio completamente sano y a salvo. Pero yo no quería ver la mano de Prototype, yo quería ver la mano de Miss Delight. Porque antes de que existiese iOS 26, eran muchas las personas que pedían una actualización que mejorase los problemas actuales. Y la segunda es que el Dr. Harley Sawyer es una vil escoria sin corazón. Tomaré eso como un cumplido. A lo que el presidente también responde diciendo, ojalá. Luego en la página de Steam se mostraron 6 imágenes. La primera podemos ver a Hoggy persiguiéndonos, pero no parece tan agresivo porque está caminando en 2 patas. Y el 10º secreto nos muestra una mano misteriosa detrás del árbol, las cuales destaca su largo y enorme cabello. Es posible de que se trate de Lily Lovebraids, un personaje con largo cabello y de estilo trenzado. La primera nos muestra una perspectiva más amplia a lo visto en Steam, ya que la rampa que sale del fondo es la misma rampa que vimos en Steam, pero más adelante. Sin embargo, esto no dura por mucho tiempo, ya que a medida de que vamos subiendo, Poppy volverá a su posición en T. Parece que Poppy ha dejado de funcionar. Perfecto, con esto es suficiente. Ya podemos bajar sin ningún problema, logrando de esta manera encontrar al conejo secreto. Lo curioso de este corto es que podemos apreciar al muñeco de trapo siendo revelado cuando dicho critter era electrocutado. Es algo que no me conviene para nada. ¡Ay! Totalmente desesperada, Poppy sigue corriendo en busca de una salida a toda esta pesadilla, pero inesperadamente se cae hacia una nueva zona que nunca habíamos visto. Si aparecen elementos de Mommy con elementos de Miss Delight en la nueva enemiga, esto se va a descontrolar. Así que no te recomiendo que lo hagas a menos que tengas mucha paciencia. Aquí podemos apreciar a Kissy esperando su momento indicado, pero también nos encontramos a Poppy flotando en el aire. Las cuales luego de cierto tiempo nos encontramos al experimento 1202 que se queda en la chimenea por unos instantes. Menos mal conseguimos todos los regalos, dientón. Ahora solo falta ponerlos en el arbolito, ¿eh? Hoggy. ¡Eres un sinvergüenza! Noveno secreto, nos encontramos con un lirio morado, cuya planta hace referencia a Lily en inglés.